Regresamos, saludamos a Rodrigo Bacigalupi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Mal de la voz, pero No, no importa. presente, No, acompañando. Tenemos buenos micrófonos, tenemos buenos sonidistas, buen director, buena productora, tenemos todo, así que, ¿qué te parece? Bueno, la idea era analizar un poco esto de la Constitución, de básicamente lo que tiene que ver con la cantidad de diputados que se va a conformar el sector opositor, digamos. ¿Cuál es el primer análisis que hacen ustedes, los profesionales, y que analizan la Constitución y que defienden la Constitución ante un hecho como esto, de que nuevamente se da una mayoría abrumadora, digamos, por parte del oficialismo? Bueno, nosotros, los que estudiamos, por lo menos de manera académica, el derecho constitucional, vemos que nuestra Constitución la Constitución provincial me refiero, es una norma de vanguardia, a nivel local, nacional, regional, porque establece que las minorías, para integrar un cuerpo colegiado como son las legislaturas municipales, ¿no?, los consejos deliberantes o la propia legislatura provincial, que es nuestra Cámara de Representantes, al momento de la determinación de la cantidad de bancas, de la distribución de bancas, deben reservar 1/3 para las minorías. ¿Qué significa esto en números concretos? La Constitución dice, el artículo 48, inciso 5, que si hay 20 bancas en juego, 6 son para la minoría y 14 para la mayoría. Así es. Esa es la norma base, de la cual luego se va a aplicar la ley electoral. Tenemos una ley electoral que establece un sistema de distribución proporcional de votos, ¿no es cierto?, que también se vincula con el régimen de minorías, pero el cupo para la minoría de 6 lugares o 1/3 de la composición de las bancas que están en juego es un piso que debe respetar tanto la justicia electoral como cualquier órgano que vaya a aplicar o que vaya a generar la distribución de bancas, sin importar el resultado de cantidad de votos. ¿Por qué digo sin importar? Porque esas 6 bancas no están pensadas para a ver quién ganó, sino para representar a quién perdió o a los que no tienen voz. En una sociedad donde tanto se habla de pluralidad, ¿no es cierto?, cuestiones de género, respeto por la diversidad, y se habla por respeto de las minorías étnicas y demás, Misiones tiene una Constitución de vanguardia que tenemos que por lo menos estar felices de tenerla, que no la apliquen en este momento los tribunales o la justicia provincial no significa que no se vaya a aplicar en el futuro, porque yo hoy pensaba, quienes hoy están muy contentos porque no se aplica la Constitución, va a llegar el día de mañana que van a ocupar una minoría o les puede llegar a suceder exactamente lo mismo. Y estoy seguro que van a reclamar la aplicación de la Constitución. Lo natural sería que se aplique y no que se les responda, muchachos, ustedes cuando estuvieron no la hicieron cumplir, pero eso va en contra de las instituciones. ¿Quién debe reclamar? Bueno, primero yo los felicito a ustedes, al trabajo de difusión que hacen. La ciudadanía tiene que ser la primera en reclamar, es decir, tiene que saber que si no se va a respetar esta minoría, este cupo para la minoría, bueno, estamos los abogados, que somos los que estudiamos la Constitución, que tenemos la responsabilidad de defenderla. Yo digo que los golpes de Estado no pasan cívico-militares, no pasan ni por los militares, ni por la sociedad civil. Pasa por un grupo de abogados que firma y que
dice que se puede voltear un gobierno de manera ilícita, porque en la medida que el abogado respete la Constitución, respete las normas, no hay manera de establecer un estatuto que reforme la Constitución o de un... O que violente o que la violente, claro, que la violente, que la reforme, que la deje sin efecto o que la suspenda. Siempre está a la mano de un abogado. Entonces yo digo, los primeros que tenemos la responsabilidad somos los abogados. Y después los candidatos, quienes tendrán legitimidad para reclamar, seguramente aquel candidato que queda fuera. Lo que suele suceder siempre, y esto los candidatos lo saben, es que hacen el planteo, se demora la resolución del caso, cuando se va a llegar a una resolución, ya el mandato concluyó, por lo tanto la justicia declara abstracto, digo la provincial, podrá declarar abstracto el caso. ¿Ya han habido hechos que sucedieron de esa forma? No en nuestra provincia, porque si bien se han demorado el tratamiento de este tipo de planteos, luego se han aplicado cuestiones formales para impedir la resolución. Por ejemplo, la falta de pago de un depósito para el recurso de inaplicabilidad de ley, que si bien es obligatorio, minucias técnicas. La Corte Suprema ha dicho que cuando se trata de cuestiones institucionales, de gravedad institucional, como son la aplicación de la Constitución y sobre todo el respeto por las minorías, el respeto por la representación democrática y plural, la Corte Suprema ha dicho hay que resolver rápido y hay que darle lugar a quien le corresponde de acuerdo a la Constitución, porque lo que no podemos hacer es que las mayorías circunstanciales modifiquen el contenido de la Constitución. Eso significa dejar sin efecto la Constitución y empezar a manejarnos con, bueno, los pareceres, ¿no?, del pueblo que vota para acá o que vota para allá y que, en definitiva, violenta lo que es la estructura básica de nuestra sociedad. Es importante la decisión mayoritaria, hay que respetarla, pero si en vez de 16 bancas le otorgo 14, tienen la suficiente mayoría para imponer su voluntad, pero también tienen la posibilidad de escuchar a esos 6 representantes de la minoría para enriquecer el debate, que esta es la idea de nuestra Constitución. Me decís entonces, en primera instancia, el ciudadano, el pueblo, que a través de los profesionales pueden tener los elementos técnicos como para elevar un reclamo. Me hablas también de los sectores opositores, los que reclamarían las bancas que les corresponden de acuerdo a la Constitución. Y la determinación, ¿quién la toma? La determinación siempre la va a tomar la justicia, que es la que, en este caso, el Tribunal Electoral, que es el que define la distribución de bancas. Hasta el año, si no me equivoco, 2007, se respetó lo que indica el artículo 48, inciso 5 de la Constitución, es decir, el respeto por ese cupo de la minoría. A partir de ese año se dejó de respetar, creo que fue en el 2011 el caso más emblemático, donde quien había llegado a una función pública dentro de un consejo deliberante utilizando el mecanismo de el cupo de la minoría en el 2007, en el 2011, utilizando el mecanismo de la mayoría por encima de ese cupo, volvió a llegar a una banca. Es decir, la misma persona, esto es para escribir un libro, ¿no? La misma persona se favoreció del sistema constitucional, sí, y luego el moderno, llamémosle así, o novedoso, que es violar la Constitución aplicando únicamente el sistema de distribución proporcional de acuerdo a la cantidad de votos. Uno no está en contra de lo que la mayoría indica, sino lo que dice es, las mayorías son importantes, pero más importantes son cuando se nutren de la opinión de las minorías. Ahora, Rodrigo, ¿un abogado no puede actuar de oficio? No, de oficio no. Hay antecedentes en nuestro sistema constitucional. Cuando se intentó reformar la Constitución de Tucumán, se presentó el Colegio de Abogados de Tucumán, se cuestionó su legitimación para impugnar esa reforma, que si no me equivoco tendía a modificar el Consejo de la Magistratura provincial,
y el Colegio de Abogados logró un fallo. Si bien provincialmente perdió todas las instancias, la Corte Suprema de Justicia le hizo lugar a la legitimación del Colegio de Abogados y logró revertir una decisión de los tribunales electorales, de los tribunales provinciales tucumanos. La Corte Suprema lo que dice en estos casos es, primero prefiere no meterse en las decisiones políticas donde es el pueblo el que elige, pero también controla que el mecanismo de selección de los candidatos sea conforme a la ley. Si no lo es, a la ley y a la Constitución. Si no lo es, dice, no, se está violando un sistema de selección de candidatos que tiende a asegurar, en este caso, el sistema republicano, donde el respeto por las minorías es esencial. No, de nada nos sirve creer que tenemos razón y no escuchar al otro, o callarlo o dejarlo afuera. Si lo mejor, en todo caso, para la toma de decisiones que implica a toda la sociedad y no solo a la mayoría, es escuchar a ese grupo minoritario para que pueda dar todo lo que la mayoría no ve, ¿no? Porque se trata un poco de eso, de la pluralidad de voces. Una visión distinta. Y una visión distinta que bueno, que lo que yo digo es tenemos que saber que nuestra Constitución lo dice, saber que nuestras autoridades en principio no lo han cumplido desde hace un tiempo a esta parte. Veremos qué definen ahora, pero si nadie reclama probablemente dejen correr el agua. Esa es la otra pregunta importante. ¿Cuál es el tiempo? ¿Hasta qué tiempo tiene posibilidad de reclamar el pueblo, el candidato, los candidatos? Porque difícilmente acá se reúne un grupo de vecinos hoy, después de este abrumador 73 y 17% y 8%, decir, bueno, vamos a reunirnos, vamos a ver, vamos a pagar a algunos abogados para que nos reclamen. Evidentemente, todo está en manos de los opositores, digamos. ¿Qué tiempo? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para reclamar? Bueno, generalmente para interponer, en este caso, que yo creo que inmediatamente, además de los recursos, todo legitimado, o puede ser también una organización social, puede interponer por vía de amparo, incluso por vía, estoy pensando en el amparo colectivo, en representación de esa minoría que pierde su representación, estas dos bancas ante la Cámara, y deberá hacerlo dentro de los 30 días en que se resuelva la distribución de bancas. Dentro de esos 30 días tiene la opción de iniciar un amparo, ¿no?, para proteger esos dos lugares como alternativa, y después la propia ley electoral establece a los legitimados, los que tienen la banca o que deberían tener las bancas, interponer recursos. Pero yo creo que una acción de amparo que sea rápida, que le diga a los tribunales, miren, si ustedes no resuelven a tiempo este amparo, yo voy a hacer la queja a la Corte. Ustedes tienen, que es lo que ha dicho la Corte en varios casos, últimamente en un caso San Luis, donde la Corte le dio 2 días a la justicia provincial para que resuelva. Es decir, no deja que pase el tiempo, pero para eso uno tiene que ir a Buenos Aires con su reclamo, ir a la Corte Suprema y decir, este es un caso de gravedad institucional, esta es la copia del amparo. La justicia provincial ya ha demostrado que va a demorar el trámite para tornar abstracto el caso. Pedimos la intervención de la justicia de la Corte Suprema para que le intime a la justicia provincial a resolver dentro del plazo que corresponda para que los derechos no sean vulnerados por el paso del tiempo. Claro. Y todavía no se ha resuelto nada, ¿no? O sea, no se ha... ¿Hay expedido. Expedido. Tengo entendido que no. Tengo entendido que todavía no está la resolución, pero no estoy... Todo indica que los números serían así. Sí, que se le van a asignar las 16 bancas al oficialismo. Y a partir de ahí, 30 días, me decías. Claro, desde el momento de la toma de decisión hay un plazo. ¿Para cuándo se prevé, Alicia? ¿No se sabe?
No se tiene fecha todavía. No hay fecha todavía para que se expida al respecto. Puede ser una estrategia también, ¿no? Puede ser, pero acá tenemos una ventaja que es que las autoridades van a asumir recién hasta el 10 de diciembre. Sí. Es decir, tenemos de julio a diciembre, si hay tiempo suficiente para que la justicia provincial agote todos los recursos y resuelva. Y ante una resolución negativa, es decir, como lo hizo en el 2011, que declaró que la ley, que la voluntad popular estaba por encima de la Constitución, en ese caso, un recurso bien armado ante la Corte Suprema debería habilitar una instancia ante la Corte Suprema para revertir. Acá se juega con el tiempo, en realidad. Por supuesto, sí, se juega con tiempo, con el tiempo. Sí. Con el tiempo, pero la Corte Suprema ha dicho, a los tribunales provinciales le ha dicho, no joroben con esto porque acá se trata de cuestiones de gravedad institucional. La representación del pueblo, de las minorías en los sectores de poder tiene gravedad, tiene importancia institucional. Por lo tanto, no lo tomen como un caso más, ¿no? Los ciudadanos estamos acostumbrados a tener juicios de 5, 6, 10 años. Claro. En este tipo de casos donde la pérdida del tiempo hace perder el derecho, no hay posibilidad. Pero obviamente uno tiene que tener la energía y la fortaleza para impulsar esto y, como decía, pensando todo en que tengo que llegar a la Corte Suprema porque nuestros tribunales locales difícilmente se aparten de lo que se le indica desde el oficialismo, ¿verdad? Así que todo está en manos de la oposición hoy. Sí, de la oposición, de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones que quieran trabajar por la transparencia, por la representación debida de los diputados, pero sobre todo la ciudadanía que tiene que saber de esta salvaguarda que tienen las minorías, porque hoy somos mayoría, mañana podemos ser minoría y vamos a necesitar de esta cláusula constitucional que proteja nuestra voz. Es el artículo 48, inciso 5. Exactamente. Y que no tiene ninguna contradicción con la ley electoral, al contrario, la ley electoral dice, la decisión se va a tomar para la distribución de bancas, el artículo 1, es decir, todo el sistema electoral debe hacerse en base a la Constitución provincial. Y después, la norma que regula la distribución de las bancas no dice que no hay que respetar el artículo 48, inciso 5, sino que dice cómo debe distribuirse, pero esa distribución debe hacerse conforme a la Constitución, que dice que si el sistema electoral no respeta esa minoría, ese sistema electoral es nulo. O sea, cualquier planteo de nulidad, incluso de la elección, ¿no es cierto?, en un municipio determinado donde no le aseguren la representación a la minoría, pueden plantear la nulidad del sistema electoral adoptado, no solamente la decisión adoptada por el Tribunal Electoral, sino también, mirá, si vos entendés que esta ley dice que hay que incumplir la Constitución, es nula la ley. Y la Constitución está por encima de la ley, por lo tanto debe respetarse. Cuánta gravedad, ¿no? Porque estás hablando de una situación de nulidad. Sí, lo dice la Constitución, bajo pena de nulidad. Dice que el sistema electoral que no recepte esta minoría es nulo. Entonces, yo creo que los jueces deben saberlo, que no está sobre sus manos la responsabilidad en sí misma, sino es la ley la que deben entenderla nula si no pueden aplicarla conforme a la Constitución. ¿Hay tiempo todavía entonces? Hay tiempo, hay esperanzas. La última elección, la distribución no fue conforme a la Constitución, pero fueron un poco más generosos en el otorgamiento de ciertas bancas a las minorías. Así que vamos a rezar a San Expedito para que los ilumine y que rápidamente decidan en favor de la Constitución, que es nuestra norma base, que nos
aglutina a todos. Hay una injerencia política en la justicia, evidentemente. Sí, como lamentablemente el Poder Judicial está muy empapado por la forma en que se conforma el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, que sigue designando a los favoritos y sigue ayudando a los favoritos con diferentes mecanismos no transparentes, y un jurado de enjuiciamiento integrado también con una mayoría política donde los jueces se ven, por un lado, para llegar al cargo tienen que ponerse del lado del poder político, y para no perder su lugar en su estrado, su cargo, tienen que también tomar algunas determinaciones. no pueden ponerse en contra del pueblo. Esto es lo que juega muy en contra del crecimiento. Sucede a nivel provincial y a nivel nacional también. A nivel provincial está acentuado porque no hay un reclamo social al respecto, y la sociedad no ve el impacto que tiene una justicia llamémosla poco independiente, por ser ¿no? generosos. Y eso nos pasa cada vez que litigamos contra el Estado provincial, o cuando hay un empleado público que ve violado algún derecho y reclama y sabe que va a caer en saco muerto su reclamo, porque la justicia difícilmente falle en contra. No digo toda, ¿no? Porque hay todavía espacios dentro del Poder Judicial que trabajan muy bien y que por eso uno tiene esperanzas, pero en general la justicia está atada de pies y manos con los dos poderes, legislativo y ejecutivo, y esa atadura impide que Misiones crezca institucionalmente en derechos, ¿no? Los derechos del misionero están muy atados a lo que el poder de turno decida, quiera y defina. Algo poco parecido a una democracia o a una república. Algunos televidentes dirán: mirá de lo que están hablando después de un acto eleccionario, que lógicamente que es la máxima expresión de la democracia, ¿no? Y parecen pichados. Claro, pero yo no estoy pichado, ni vos tampoco tenés por qué estarlo, digamos, pero digamos como que se nos pincha el globo, ¿no? Sí, no somos pichados porque además no tenemos intereses bajo ni un punto partidarios, de vista, ¿sí? Y lo que nos interesa es que la institucionalidad en Misiones mejore. Por ahí uno no pide todo, pero que bueno, que se fijen en esto, que recepten, que escuchen, que al disidente, que a la disidencia no la callen. Recién escuchaba sobre el reclamo de este grupo callao respecto de las provincias, mayor de los respetos al colega Dib, con quien tengo un gran respeto, y estoy muy entusiasmado verlo tan joven y tan involucrado en la política, y decía, eso de lo que están hablando está en el artículo, perdón que vaya a la Constitución, pero es el 75, inciso 19 de nuestra Constitución, dice que el reparto de los bienes, o sea, para la prosperidad de las regiones, debe ser de acuerdo a la necesidad y debe ser solidario, es decir, las provincias más pobres como el NEA deben recibir necesariamente más. Ahora yo digo, el misionero va a ir a decirle al porteño, muchachos, cumplan el 75, inciso 19, y el porteño nos va a decir, che, ¿y ustedes no cumplen el 48, inciso 5? O sea, si vamos a exigir respeto institucional, respeto de la Constitución, cumplámosla nosotros y tengamos toda la fortaleza para ir a los centros de poder nacional y decir, el NEA necesita, como se hizo con el NOA, que se lo sacó de la pobreza cuando estaba Menem y los sucesivos gobiernos, el NEA necesita que el país trabaje para el NEA, es decir, que logremos salir de esta extrema pobreza que hay mayormente en nuestras provincias. Y parece que tenemos que ir a repartir, ¿no es cierto?, las migajas que nos caen. ¿Nunca te invitaron a participar de la política partidaria? Sí, me han invitado y me he sentido muy honrado. Lo que pasa es que cuando trabajaba en el colegio
desde el oficialismo decían que yo todo lo hacía para candidatearme alguna vez. Y la verdad nunca fue así, si bien yo tengo un poco un corazón político por mi formación y por el compromiso que tengo con mi familia y con la sociedad, pero algún día llegará, si llega, y bueno, y apoyaremos o haremos lo que haya que hacer desde el lugar que nos toque, pero yo siempre dije que para hacer bien política hay que estar muy preparado, y hay que estar muy preparado interiormente. Primero uno tiene que resolver sus propios problemas para poder resolver los problemas de la sociedad, y yo estoy tratando de resolver mis propios problemas antes de buscar resolver los de la sociedad. Buen argumento. Gracias, Rodrigo. Gracias, como siempre, muy amable. Gracias, un gusto. Hemos hablado de cosas interesantes, espero que hayan tomado nota y espero que sirva. Los medios de comunicación servimos para eso y debemos servir para eso. Para eso somos medios, lo expliqué en innumerables oportunidades. Estamos en el medio del que toma determinación, del que se beneficia o del que no se beneficia. Para eso estamos. Entonces abrimos estas discusiones y estos debates que creo que en la provincia de Misiones muy poco se habló en estos días en la distribución de las bancas en la Cámara de Diputados de la provincia. Nosotros nos animamos, lo hicimos y esperamos haber aportado algo. Hacemos pausa y volvemos con reclamos. Estos sí son reclamos fuertes que tiene que ver con lo laboral en la provincia de Misiones.